Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un dibujo, un rostro con carbonilla sobre papel, que también se llama carboncillo, creo, en España y en otros países, que es este pedacito de carbón. Hay de diferentes grosores. Yo voy a usar este, que es bastante fino, pero bueno, también lo puedo usar de canto o de punta. Voy a arrancar primero sin los detalles, me voy a olvidar de los detalles. Simplemente voy a prestar atención a la estructura del rostro con respecto al claroscuro, a las luces y las sombras. Lo voy a trabajar de un modo muy suelto. Al principio no voy a prestar mucha atención. De eso se trata, un poco de soltarse, de no hacer demasiado caso a la parte de los detalles. El rostro después se va a ir construyendo de a poco. Una característica de la carbonilla es que es muy volátil, es como si uno tocara un carbón. Así que al pasarle la mano, lo que hace es manchar y correrse sobre la superficie, en este caso el papel. Esto se hace como para generar una base con un medio tono, un gris medio, que no sea tan oscuro, como para poder oscurecer encima y después aclarar. A medida que se me va construyendo el rostro, que ya lo voy viendo, con una idea de las luces y las sombras, bueno, puedo comenzar a detallar. Pero siempre con soltura. Se puede trabajar de diferentes maneras, con más detenimiento, con más nivel de detalle. Pero yo prefiero soltarme al principio, tratar de soltar la mano. Es un ejercicio que favorece precisamente eso, la soltura, el soltar incluso la cabeza, de no pensarlo demasiado. A pesar de que estoy haciendo un rostro, que yo sé que estoy haciendo un rostro, pero bueno, no volverme loco con hacerlo hiperrealista, con hacerlo demasiado definido. Yo lo voy corriendo con la mano. Existe un elemento que se llama esfumino, por lo menos en Argentina se llama de esa manera, que es como una especie de lápiz, se puede decir, que hay de diferentes grosores, que está realizado con un papel secante, y de esa manera se puede difuminar lo que es la carbonilla en vez de usar el dedo, o también lo que puedo hacer es utilizar un trapo, si quiero. El trapo lo que hace es quitar un poco lo que es el pigmento de la superficie. En el caso de querer generar ciertas luces, o que me quede un poco más claro lo que es el pigmento de la carbonilla, lo que es este carbón sobre la superficie. Me puede ayudar también para eliminar el blanco del papel en el fondo. Y así la voy construyendo. Bueno, una vez que tengo la base, ahí sí lo que puedo hacer es empezar a detallar ciertas partes. En este caso, siendo un rostro, bueno, los ojos, donde voy a hacer más hincapié, la nariz, la boca. Una vez que tengo una base bastante definida, bastante resuelta, ahí sí lo que voy a hacer es pasar a la goma de borrar. Yo por lo general aconsejo no utilizar la goma de borrar cuando se dibuja. Eso es por una cuestión de que uno tira una línea, si la línea sale equivocada, borra y lo vuelve a hacer y así se puede hacer 1000 veces. Yo trato de dejar la primera línea, de dejar los primeros trazos de modo de acostumbrar la vista, de que el ojo se vaya acostumbrando incluso al error y ese error después utilizarlo a favor. Eso lo expliqué en otro video. Pero en este caso, con este material, la goma de borrar es muy útil porque es como se generan las luces. Hay una goma que se llama goma de miga, en Argentina se llama así,
que es una goma maleable, una goma que se amolda, uno puede generar diferentes formas según lo que se requiera, según las luces que se quieran lograr. Yo no tengo ese elemento, estoy trabajando simplemente con la carbonilla y el papel, no tengo ningún otro elemento especial para esta técnica, pero lo que voy a usar son gomas de borrar comunes y corrientes. Acá tengo algunas gomas de diferente dureza. Tal vez las gomas más blandas son las que mejor funcionen. Y de esta manera, borrando lo que generé sobre la hoja, se van armando las luces. O sea, es como que en este caso estoy dibujando las luces, podría decir. Es realmente una técnica muy simple, pero dentro de la simpleza tiene sus secretos y tiene sus dificultades, aunque parezca una contradicción. Pero lo que uno tiene que hacer es soltarse. No hay nada mejor que eso. Esto es una técnica especial para eso, para trabajar con soltura, para no buscar resultados demasiado elaborados. Los resultados van a llegar naturalmente. Pero después es cuestión de práctica. Puedo ir probando con gomas más blandas, más duras. Una goma dura, por ejemplo, me saca lo que es el pigmento más grueso, más oscuro. Y puedo generar de esta manera ciertas texturas, otro tipo de líneas, otro tipo de manchas. Y de esta manera también voy y vengo, puedo volver a la carbonilla si siento que tengo que hacer algún otro detalle. Si debo oscurecer alguna parte, algún sector donde borré demasiado, donde le di demasiada luz. Puedo ir y venir, después puedo volver a la goma. Y de esta manera se va armando. Este ojo me está dando cierta dificultad, pero bueno, lo sigo trabajando hasta que lo resuelva. No hay ningún problema con eso. Lo mismo pasa con la boca u otros sectores. Digamos que voy y vengo con lo que es la carbonilla y con lo que es la goma de borrar. Y así se me va construyendo el rostro. Como les decía, parece muy simple, sí, lo es, no es tan complicado. Hay que ensuciarse un poco las manos, simplemente. Pero bueno, lo importante, por ejemplo, en este caso que no fui tanto al detalle, es la energía que uno le coloca. Es, por supuesto, la estructura, tratar de prestar atención al claroscuro, como decía al principio, a las luces y las sombras. Y de esa manera se va a construir, sin mucho más secretos. Y bueno, ya este rostro diría que puede quedar así, lo puedo dejar así. Puedo asentar algunas sombras, tal vez. Y si quiero algún detalle mucho más preciso, lo que puedo utilizar es un lápiz carbonilla, que no es exactamente una carbonilla. Lo que tiene el grafito dentro de este lápiz es que es un poco más duro. Siempre se acerca a la carbonilla, no es como un grafito común y corriente, pero es un poco más duro, por lo tanto permite hacer ciertos detalles un poco más definidos, como generar algunas líneas más precisas,
o tal vez generar un degradado, un suavizado aún mayor. Lo trabajo como un lápiz común y corriente, pero va oscureciendo ciertas partes con cierta precisión, si así lo requiero. En este caso no hace falta tanto, diría que el trabajo está resuelto, pero bueno, se le puede dar un toque, tal vez a los ojos, a las zonas más importantes, del rostro. Y generar ciertas líneas sueltas que me sirvan gráficamente. Y no mucho más que esto. Yo creo que el rostro ya puede quedar así. Es un ejemplo, es un modo de trabajarlo. Como les decía de entrada, lo puedo trabajar de un modo más preciso, de un modo más lento, cuidando más el detalle, o directamente me puedo soltar. O sea, arrancar desde una mancha, hacer la mancha con carbonilla, pasarle la mano encima o un trapo, lo que uno quiera, y sobre esas manchas ir construyendo. Así que bueno, este es un ejemplo, espero que les haya gustado, que la puedan poner en práctica. Como siempre les pido, por favor suscríbanse si aún no lo hicieron, que me ayuda muchísimo, ayuda mucho el like, el dedito para arriba, los comentarios, compartir el video, todo eso suma muchísimo al canal. Y si quieren colaborar con el dinero que puedan, les voy a dejar los links de Cafecito y de PayPal en la descripción y en el primer mensaje. Les mando un abrazo y nos veremos el próximo video. Chau.